La sala de subastas de la estación Kepler 442 estaba abarrotada aquella noche. Coleccionistas ricos de todos los rincones de la galaxia se habían reunido, con sus créditos listos y sus ojos brillando de anticipación. Esta no fue una subasta cualquiera. Esta fue la exposición de compañeros exóticos galácticos que se celebraba solo 2 veces al año, donde se compraban y vendían las criaturas más raras y hermosas del espacio conocido. La atmósfera estaba llena de emoción. Pantallas holográficas rotaban sobre cada recinto mostrando las criaturas en su interior. Un gato bioluminiscente del sector Andrómeda ronroneaba suavemente. Su pelaje cambiaba de color como un arcoíris viviente. La subasta comenzó en 10.000 créditos y aumentó rápidamente. Un pájaro telepático con plumas hechas de lo que parecía luz estelar líquida se vendió por 25.000. Cada criatura era más espectacular que la anterior. La multitud vitoreó con extrañeza. Los comerciantes susurraban entre ellos sobre el potencial de inversión. Las familias adineradas discutieron qué mascota impresionaría más a sus círculos sociales. El subastador, un ser alto con 4 brazos y una voz potente, manejaba a la multitud como un artista maestro. Luego llegó el lote 347. La energía en la sala cambió inmediatamente. El entusiasmo de los subastadores disminuyó notablemente cuando los manipuladores sacaron una jaula de contención estándar. Dentro había una criatura que parecía vagamente un perro, aunque claramente de origen extraterrestre. Tenía 4 patas, una cola y una cabeza con 2 orejas, pero ahí terminaba la similitud con los perros de la Tierra. Su pelaje era de un azul medianoche intenso, enmarañado y sucio. Una oreja fue arrancada hasta la mitad. Su cuerpo era demasiado delgado y las costillas eran visibles debajo del pelaje irregular. Pero fueron los ojos los que contaron la verdadera historia. Grandes ojos de color ámbar que contenían demasiada tristeza para que cualquier criatura pudiera cargar con ellos. Esos ojos recorrieron la multitud y algo en ellos hizo que varios postores apartaran la mirada incómodos. La criatura estaba sentada en un rincón de su jaula, haciéndose lo más pequeña posible. No gruñía ni caminaba de un lado a otro como un animal salvaje. Simplemente permaneció allí sentado, tranquilo y derrotado, como si ya supiera cómo terminaría esto. Lote 347, anunció el subastador, con voz notablemente menos entusiasta. Un KYX dura aproximadamente 4 años estándar. La puja comienza en 5.000 créditos. El silencio llenó la enorme sala. Ni un solo remo se levantó. Ni un solo pitido de los dispositivos electrónicos de licitación. El subastador se aclaró la garganta. 4.000 créditos entonces. Un precio muy razonable para ¿qué tiene de malo? Alguien gritó desde la multitud. El subastador dudó. La criatura está completamente sana, te lo aseguro. Es solo que tiende a crear un vínculo muy fuerte con sus dueños. Los susurros resonaron entre la multitud. Un comerciante reptiliano alto y vestido con túnicas caras se rió fríamente. ¿Quieres decir que es defectuoso, demasiado emotivo? He oído hablar de estas cosas. No solo perciben sentimientos, los experimentan. ¿Quién quiere una mascota que te haga sentir culpable cada vez que tienes un mal día? Más risas. La criatura en la jaula pareció encogerse aún más. 3.000 créditos. El subastador lo intentó, con la desesperación invadiendo su voz. Nada. El silencio era ensordecedor. Jaque Martínez estaba de pie en el pasillo de servicio que bordeaba la sala de subastas. Se suponía que no debía estar allí. Los trabajadores de servicio como él debían quedarse en las áreas traseras, moviendo carga, limpiando, haciendo el trabajo invisible que mantenía la estación en funcionamiento. Pero había oído hablar de la subasta, y la curiosidad lo había llevado a observar a través de la sección transparente de la pared. Tenía 23 años, delgado por el trabajo físico, con cabello oscuro que nunca se mantenía del todo arreglado y callos en las manos por cargar cajas 12 horas al día.
Llevaba 8 meses trabajando en la estación, ahorrando todos los créditos que podía para enviarlos a la Tierra. Su hermana pequeña estaba en la universidad y sus padres no podía pagar la educación de ambos niños. Jake observó cómo el subastador se ponía cada vez más nervioso. Vio a la criatura en la jaula, vio cómo se sostenía, y algo se retorció en su pecho. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo con bastante frecuencia al llegar a la estación. Cuando las otras especies lo trataban como si apenas tuviera sentido, cuando le hablaban como si no estuviera allí. 2000 créditos, dijo el subastador, con la voz apagada. Seguro que alguien, si no hay ofertas, dijo un manipulador en voz baja. Estamos autorizados a procesarlo para la recuperación de biomasa. Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo. Iban a matarlo. Simplemente deshacerse de él porque nadie quería algo que fuera demasiado. La criatura pareció entender. Sus orejas se inclinaron más y esos ojos ámbar se cerraron lentamente como si aceptara su destino. La mano de Jake se movió antes de que su cerebro lo entendiera. Salió del pasillo de servicio y entró en la sala principal de subastas. Las cabezas se giraron. Un humano con un uniforme de trabajo sucio interrumpiendo. Exposición de compañeros exóticos galácticos. 847 créditos, gritó Jake con la voz ligeramente quebrada. La sala estalló, no en pujas, sino en risas. Risas burlonas que resonaron en el techo. El comerciante reptiliano que había hablado antes prácticamente aulló. El humano primitivo quiere el animal roto. ¡Qué perfecto! 2 defectos juntos. Otras especies se unieron. Alguien hizo una broma grosera. Alguien más sugirió que Jake podría ser defectuoso si quería esa cosa. El subastador pareció mortificado, pero también aliviado. Señor, creo que no entiende lo que son sus 847 créditos, repitió Jake más alto esta vez. Es todo lo que tengo. ¿Es suficiente o no? El subastador miró a los manipuladores, a la multitud que aún reía, luego a su pantalla que mostraba el valor decreciente del lote. Suspiró profundamente y se lo vendió al humano por 847 créditos. La risa continuó mientras Jake caminaba hacia la jaula. Su rostro ardía de vergüenza, pero siguió adelante. A medida que se acercaba, los ojos de la criatura se abrieron. Se miraron el uno al otro a través de los barrotes de la jaula, humanos y alienígenas, y algo pasó entre ellos en ese momento. Reconocimiento. 2 seres que habían sido rechazados, ignorados, considerados no lo suficientemente buenos por todos a su alrededor. Jake se arrodilló junto a la jaula. Hola, dijo suavemente. Parece que ahora estamos atrapados el uno con el otro. Por primera vez desde que la llevaron a la sala de subastas, la cola de la criatura se movió apenas un poco. Solo una vez, pero se movió. Los aposentos de Jake estaban ubicados en la sección de el nivel residencial más bajo de la estación, donde vivían los trabajadores manuales. La habitación era apenas más grande que un armario de almacenamiento. Una litera estrecha atornillada a una pared, un pequeño baúl para los pies en su base y un baño tan pequeño que apenas podías darte la vuelta en él. Las paredes eran de metal liso, abolladas y rayadas por años de uso por parte de ocupantes anteriores. Un único panel de luz tenue parpadeaba de vez en cuando, algo que el equipo de mantenimiento nunca se molestó en arreglar en las secciones de los trabajadores. Pero era casa, o al menos era todo lo que Jake tenía. Llevó a la criatura dentro de la jaula de transporte estándar que le habían dado. En el momento en que lo dejó y abrió la puerta, la criatura corrió hacia el rincón más alejado de él, presionándose contra la fría pared de metal. Todo su cuerpo temblaba. Jake se sentó en el suelo, deliberadamente, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Sé que tienes miedo, dijo en voz baja. Lo entiendo. Nuevo lugar, nueva persona. Pero te prometo que no te haré daño. La criatura lo miró con esos ojos ámbar increíblemente grandes. Jake podía ver la inteligencia detrás de ellos,
la conciencia. No era un animal cualquiera. Se trataba de un ser pensante y sensible que había pasado por algo terrible. Necesitas un nombre, continuó Jake, manteniendo la voz suave y firme. No puedo seguir llamándote criatura en mi cabeza. ¿Qué tal, Comet? Tienes ese pelaje azul oscuro que me recuerda al cielo nocturno de la Tierra. Y esos ojos son brillantes como la cola de un cometa. Cometa no respondió, por supuesto. Simplemente seguí mirando, esperando la inevitable decepción o crueldad que todos los propietarios anteriores me habían provocado. Jake metió lentamente la mano en su baúl y sacó una de sus raciones de comida. No eran gran cosa, solo barras de proteína comprimidas que sabían a cartón, pero eran nutritivas. Rompió la mitad y la deslizó por el suelo hacia Comet. La criatura lo miró con sospecha, pero no se movió. Está bien, dijo Jake. Debes estar hambriento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te alimentó como es debido? Se dio la vuelta y luego le dio la espalda deliberadamente a Comet, volviéndose vulnerable. Era un riesgo, pero Jake entendía el miedo. Él mismo lo había sentido con bastante frecuencia. A veces la confianza empieza demostrando que no eres una amenaza. Después de un largo momento, escuchó el suave sonido del cometa moviéndose, el raspado de la comida al ser ingerida, pequeños y cuidadosos sonidos de comida. Jake sonrió pero no se giró. Bien, susurró. Eso es bueno. Los primeros 3 días fueron duros. Comet no dejó que Jake lo tocara. Apenas comía, pasaba la mayor parte del tiempo apretado en esa misma esquina, observando cada movimiento de Jake con ojos cautelosos. Jake mantuvo una rutina. Se despertaba temprano y hablaba suavemente con Comet mientras se preparaba para su turno. Te espera un largo día, amigo. 12 horas cargando contenedores de carga. Cosas realmente emocionantes. Dejaría comida y agua fresca antes de partir. Cuando regresaba exhausto y dolorido, se sentaba en el suelo y hablaba de la tierra, de su hermana Riley, que quería ser maestra, y de cosas estúpidas que pasaban en el trabajo. Nunca intentó forzar la interacción, nunca levantó la voz, nunca hizo movimientos bruscos. Al 4.º día, algo cambió. Jake llegó a casa después de un turno particularmente brutal. Uno de los mecanismos de carga había fallado y había pasado 2 horas extras transportando manualmente una carga que debería haber sido levantada mecánicamente. Cada músculo de su cuerpo gritaba. Apenas logró cruzar la puerta cuando se desplomó en su litera, sin siquiera molestarse en quitarse las botas de trabajo. Fue entonces cuando lo sintió. Algo cálido y sólido presionó contra su costado. Jake abrió los ojos y encontró a Comet acostado a su lado en la estrecha litera. La criatura todavía estaba tensa, lista para salir corriendo en cualquier momento, pero él estaba allí, eligiendo estar cerca. «Hola», susurró Jake, con miedo de moverse y romper el momento. «Es un paso bastante grande el que acabas de dar». Las orejas del cometa se movieron. Esos ojos color ámbar observaron atentamente el rostro de Jake. Muy lentamente, Jake levantó la mano. Cometa se estremeció, pero no corrió. Jake colocó suavemente su palma sobre la cabeza de la criatura, sintiendo el suave pelaje debajo de sus dedos. Todo el cuerpo del cometa se puso rígido. Luego, poco a poco, la tensión empezó a desaparecer. Jake sintió el momento exacto en que Comet decidió confiar en él. Fue como si se accionara un interruptor. La criatura se inclinó ante el tacto y un sonido surgió desde lo más profundo de su pecho. No era exactamente un ronroneo, ni exactamente un zumbido, sino algo que claramente significaba satisfacción. «Ahí tienes», dijo Jake, con la voz cargada de emoción. «Te dije que no te haría daño». Durante las siguientes semanas, el vínculo entre ellos se profundizó de maneras que Jake no esperaba. Empezó a comprender por qué otros habían dicho que Comet era defectuoso. La criatura no era solo empática en algún sentido vago. En realidad, experimentó las emociones, particularmente las emociones de Jake, como si fueran suyas.
Cuando Jake se sentía frustrado después de un turno difícil, Comet se apretaba contra él y compartía la carga de alguna manera. Cuando Jake se reía de algo tonto, la cola de Comet se movía enérgicamente, conmovido por la alegría. Cuando Jake se sentía solo, extrañando la tierra y su familia, Comet apoyaba su cabeza en el regazo de Jake, con esos ojos ámbar llenos de comprensión. Pero la cosa iba más allá de eso. Jake también comenzó a sentir las emociones de Comet. No de manera sobrenatural, sino a través de la intimidad de su conexión. Podía saber cuando Comet estaba teniendo pesadillas con dueños anteriores. Podía sentir cuando algo desencadenaba un mal recuerdo. Podía reconocer cada día el momento exacto en el que Comet se daba cuenta de que Jake realmente volvía a casa. Que no lo iban a abandonar otra vez. Esto confundió profundamente a Comet. Todo lo que le habían dicho sobre los humanos sugería que eran primitivos, impulsados por instintos básicos, incapaces de establecer vínculos emocionales complejos. Las especies que lo habían poseído antes, las llamadas civilizaciones avanzadas, se enorgullecían de su control emocional y superioridad intelectual. Sin embargo, este ser humano sintió todo tan abiertamente. No había ninguna crueldad oculta bajo la bondad de Jake. No había ningún cálculo detrás de su cuidado, solo un afecto genuino y sin complicaciones por una criatura que todos los demás habían descartado. Los chismes en la estación comenzaron casi inmediatamente. Los trabajadores de la cafetería susurraban y señalaban. El supervisor de Jake, un extraterrestre de hombros anchos y 6 ojos, lo llamó a la oficina un día. «Eso que compraste», dijo el supervisor, sin siquiera usar el nombre de Comet. «Es ilegal mantener animales exóticos en viviendas de trabajadores». «No es nada», respondió Jake con calma. «Su nombre es Comet, y la normativa dice que los animales exóticos requieren una licencia adecuada, que solicité el mismo día que lo traje a casa». Los ojos del supervisor se entrecerraron. «Estás llamando la atención, Martínez. Haces que los humanos parezcan aún más ridículos de lo habitual. Ese comerciante de la subasta les ha estado contando a todos sobre el estúpido humano que malgastó los ahorros de toda su vida en mercancía defectuosa». Jake se levantó, mirando fijamente a los 6 ojos. «Con todo respeto, señor, como gasto mis créditos es asunto mío, y Comet no tiene defectos. Es perfecto tal como es». Después de que Jake se fue, el supervisor murmuró para sí mismo, pero no había nada que pudiera hacer. Jake había seguido los procedimientos adecuados, por molesto que fuera. Pero la burla continuó. Otros trabajadores emitían sonidos de ladridos cuando Jake pasaba. Alguien dejó una bolsa de basura afuera de su puerta con una nota que decía: «Comida para tu mascota basura». El comerciante reptil de la subasta se reía cada vez que veía a Jake en los pasillos. Jake lo ignoró todo. Trabajó turnos dobles y envió menos dinero a casa para poder comprar comida adecuada para Comet. Carne real de las tiendas de suministros de la estación, no las barras de proteína. Suplementos recomendados por la base de datos veterinaria de la estación. Una colchoneta adecuada para dormir en lugar de hacer que Comet duerma en el suelo frío. Comet observó todo esto, observó a Jake sacrificarse por él, defenderlo, elegirlo una y otra vez, a pesar del costo social. Y por primera vez en su corta y dolorosa vida, Comet comprendió algo profundo. Él no estaba roto. Los demás se habían equivocado. Los vínculos emocionales profundos no eran un defecto. Eran quizás la cosa más valiosa que cualquier ser podía poseer. Una noche, 2 meses después de la subasta, Jake se sentó en su litera leyendo un mensaje de su hermana. Ella estaba en el cuadro del decano. Sintió una oleada de orgullo mezclada con nostalgia. Comet saltó a su lado e hizo algo que nunca había hecho antes. Colocó su pata sobre la mano de Jake y a través de su vínculo, Jake lo sintió claramente. Gratitud, amor y una inquebrantable certeza de que pertenecen juntos. Jake rascó detrás de la oreja desgarrada de Comet, un gesto que ahora les resultaba familiar y reconfortante a ambos. «Sí»,
Amigo, susurró. Yo también lo siento. Fuera de su pequeña habitación, la enorme estación continuaba su rotación interminable a través del espacio. Pero en el interior, dos almas que habían sido rechazadas por la galaxia habían encontrado exactamente lo que necesitaban, el uno al otro. La explosión ocurrió a las 14:37 hora de la estación durante el turno de la tarde de Jake. Estaba en el sector comercial inferior entregando un cargamento de suministros médicos a una de las farmacias. Era un trabajo rutinario, de esos que había hecho miles de veces. Empuja el carrito antigravedad por los pasillos, obtén una firma y pasa a la siguiente entrega. Nada especial, nada peligroso. Entonces el mundo dio un giro radical. La onda expansiva golpeó primero, una pared de fuerza que arrojó a Jake contra la pared del pasillo con tanta fuerza que le quitó el aire de los pulmones. Las alarmas empezaron a sonar inmediatamente. Una ballena ensordecedora que significaba lo peor posible. Brecha de contención. Las luces rojas de emergencia lo inundaron todo, convirtiendo los pasillos familiares en algo más que una pesadilla. Fallo de contención de antimateria en el sector 7. Una voz mecánica anunció por los altavoces. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Esto no es un simulacro. Repetir. Esto no es un simulacro. Jake se puso de pie con dificultad, con los oídos zumbando. Su hombro palpitaba en el lugar donde había golpeado la pared. A su alrededor estalló el caos. Extraterrestres de todas las especies inundaron los pasillos, empujándose, aplastándose y pisoteándose unos a otros en su pánico por alcanzar la base de evacuación. Una explosión secundaria sacudió la estación. El techo del pasillo se dobló, crujió y luego se derrumbó. Jake se lanzó hacia adelante, pero no lo suficientemente rápido. Los escombros llovieron y, de repente, se encontró en la oscuridad, ahogándose en polvo, atrapado en un espacio creado por una viga de soporte caída. Pudo oír gritos al otro lado de los escombros. Podía oír el gemido del metal aún moviéndose, aún asentándose. Su primer pensamiento fue cometa. Sus aposentos estaban a 3 secciones de distancia, con suerte lo suficientemente lejos de la zona de la explosión. Ojalá que esté a salvo. La idea de cometa atrapado solo, aterrorizado, sin entender lo que estaba sucediendo, hizo que el pecho de Jake se apretara de miedo. ¿Hay alguien vivo ahí dentro? Una voz llamó desde algún lugar en la oscuridad. Sí, gritó Jake mientras tosía sobre el polvo. Estoy aquí. Hay un bolsillo. No estoy aplastado. Genial. Simplemente maravilloso, dijo otra voz con amargura. Jake lo reconoció al instante. El comerciante reptil de la subasta, el que se había estado burlando de él durante meses. Estaban atrapados con un humano primitivo. La forma perfecta de morir. Mientras los ojos de Jake se acostumbraban a la tenue luz de emergencia que se filtraba por los huecos entre los escombros, pudo distinguir siluetas. Había 6 en total atrapados en ese pequeño espacio. Además del comerciante, había una criatura insectoide con múltiples brazos, intentando frenéticamente abrirse paso a través del metal sólido. Un ser alto hecho de lo que parecía cristal viviente. 2 alienígenas más pequeños se acurrucaban juntos, gimiendo, y algo que parecía una medusa flotante latía con una bioluminiscencia angustiada. Todos mantengan la calma, dijo Jake, intentando mantener la voz firme. Entrar en pánico no ayudará. No. Me digas que me calme, humano, chilló el insectoide con voz aguda y penetrante. Vamos a morir aquí abajo. El aire no durará. La estructura es inestable. El ser de cristal giró su cabeza facetada hacia Jake. Él tiene razón. En caso de fallos catastróficos en las estaciones, la tasa de supervivencia en las secciones colapsadas es inferior al 12%. Deberíamos conservar el oxígeno eliminando masa innecesaria. Su mirada se fijó en Jake con frío cálculo. La vida humana es la menos valiosa aquí. La sangre de Jake se heló. En realidad estaban discutiendo matarlo para salvarse.
El comerciante se rió, pero era un sonido de pánico y desesperación. Finalmente, el ser humano cumple una función. Aunque dudo que haya mucho oxígeno para salvar en ese cerebro primitivo. Antes de que Jake pudiera responder, antes de que la situación pudiera escalar aún más, sucedió algo imposible. Un hueco entre los escombros, apenas lo suficientemente ancho para un animal pequeño, de repente contenía una forma familiar de color azul medianoche. Comet se abrió paso a través de él, con su pelaje cubierto de polvo y una pierna cojeando ligeramente, pero sus ojos color ámbar se fijaron en Jake con desesperado alivio. ¿Cometa? Jake jadeó. ¿Cómo lo hiciste? Pero Comet ya no miraba a Jake. Estaba mirando a los otros seres atrapados y algo estaba sucediendo. Los chillidos de pánico cesaron. El frenético arañazo cesó. Incluso la respiración agitada del comerciante empezó a disminuir. Jake lo sintió inmediatamente a través de su vínculo. Comet estaba haciendo algo con sus habilidades empáticas, algo que nunca había hecho antes. Estaba proyectando calma hacia afuera, no solo hacia Jake, sino hacia todos en el espacio atrapado. No exactamente reprimiendo su miedo, sino canalizando algo más a través de él. Oh, firmeza. La sensación de que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir a esto. Los múltiples brazos de los insectoides dejaron de temblar. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró. El cometa se movió hacia el centro del espacio y Jake de repente comprendió. A través de su vínculo, a través de la conexión que habían construido durante meses de confianza y cuidado, Comet estaba compartiendo más que solo emociones. Estaba mapeando el espacio que los rodeaba con sus sentidos empáticos. No a través de la vista o el oído, sino a través del tacto, percibiendo donde se concentraba el miedo, donde la estructura parecía inestable, donde podría estar la seguridad. Y Jake, conectado a Comet de maneras que iban más allá de las palabras, podía interpretar lo que Comet sentía allí, dijo Jake, señalando una sección de pared derrumbada que parecía completamente sólida. Esa es nuestra salida. El ser de cristal lo miró fijamente. Este es un revestimiento de agujero sólido y reforzado. Estás delirando por miedo. No, dijo Jake con absoluta certeza. Créanme o no, pero voy por ese camino. Empezó a tirar de los escombros, moviendo piezas más pequeñas. Comet ayudó, usando sus dientes para arrastrar los fragmentos más livianos a un lado. Y como Cometa seguía proyectando esa calma imposible porque su miedo había sido reemplazado por algo más, los otros seres atrapados comenzaron a ayudar. Incluso el comerciante, a pesar de su orgullo, comenzó a mover escombros. Fueron necesarios 20 minutos de trabajo agotador. Las manos de Jake sangraban cuando atravesaron el agujero, pero Comet tenía razón. Detrás de ese tramo de muro había un túnel de servicio, dañado pero transitable. ¿Cómo lo supiste? El cristal al que se le preguntó, su voz estaba llena de algo parecido al asombro. Jake simplemente sacudió la cabeza, rascando a Comet detrás de su oreja rota. Él lo sabía. No me pidas que lo explique. Se arrastraron a través del túnel de servicio, con Comet a la cabeza. Jake ayudando a los heridos. La estación continuó temblando con explosiones secundarias. Tuvieron que retroceder 2 veces cuando Comet percibió peligro delante. 2 veces evitaron derrumbes que los habrían matado a todos. El comerciante no dijo nada, pero Jake notó que había dejado de mirar a Comet con disgusto. Ahora había algo más en esos ojos de reptil. Confusión. Quizás el comienzo del respeto. Salieron a un corredor más grande que todavía estaba intacto. Otros supervivientes pasaban en tropel, dirigiéndose a las bahías de evacuación. El grupo que Jake había salvado se quedó allí por un momento, recuperando el aliento, procesando lo que acababa de suceder. El animal defectuoso nos salvó, dijo el insectoide en voz baja. El humano primitivo y su animal defectuoso nos salvaron la vida. Jake quiso corregirlos diciendo que Comet nunca fue defectuoso. Que Jake no era primitivo, pero no hubo tiempo.
La estación crujió ominosamente. En la distancia, resonó otra explosión. La bahía de evacuación está por aquí, dijo Jake, señalando. Tenemos que movernos. Mientras corrían por los pasillos, Comet permaneciendo cerca de Jake, el comerciante no dejaba de mirarlos. El ser que se había burlado de Jake en la subasta, que había pasado meses haciendo bromas crueles, ahora seguía la iniciativa del humano sin rechistar. Llegaron a la intersección que conducía a la bahía de evacuación 12 y se detuvieron en seco. Era peor que el colapso del que acababan de escapar. Cientos de seres apiñados en un espacio destinado a unos 50, peleando, empujándose, arañándose. Las cápsulas de escape estaban siendo acaparadas por los ricos y poderosos. Jake vio cómo se separaban familias, cómo lloraban los niños, cómo los heridos eran pisoteados por la multitud. Había guardias armados en la entrada de la bahía. Dibujados, no para mantener el orden, sino para proteger a los ricos que habían pagado por el embarque prioritario. Todos los demás se quedaron luchando por las migajas. Esto fue lo que sucedió cuando el barniz de la civilización se quemó. Cuando seres sofisticados con tecnología avanzada se enfrentaron a la muerte, se convirtieron en animales. Peores que los animales, porque los animales no fingían ser algo que no eran. Jake vio a un pequeño niño extraterrestre, no podría haber tenido más de 3 o 4 años, ser derribado en la aglomeración. Sus padres gritaron tratando de alcanzarlo, pero la multitud era demasiado densa. El niño iba a ser pisoteado. Algo dentro de Jake se abrió. No se rompió como si se derrumbara. Se rompió como un estallido, liberando algo que había estado acumulando presión durante meses. Todas las burlas, todo el desprecio, todas las veces que le habían dicho que los humanos eran primitivos, inferiores, indignos de respeto. Comet, dijo Jake en voz baja. Necesito que confíes en mí ahora. ¿Puedes hacer lo que hiciste en el colapso, pero más grande? Comet lo miró con esos ojos ámbar. A través de su vínculo, Jake sintió la pregunta. Tanta proyección sería dolorosa, agotaría por completo a Comet. Lo sé, dijo Jake. Pero tenemos que intentarlo. Comet respiró hondo e hizo algo extraordinario. Proyectó calma como una ola que inundaba toda la entrada de la bahía de evacuación. No abrumadora, ni controladora, solo tranquilizadora, dando a la gente un momento para pensar en lugar de reaccionar. En ese momento de claridad, la voz de Jake resonó por toda la bahía. Escúchenme. Esto no está funcionando. Necesitamos orden o todos morirán. Y de alguna manera, increíblemente, escucharon. La bahía de evacuación se sumió en un silencio inquietante. No un silencio completo. Las alarmas seguían sonando y explosiones distantes retumbaban a través del esqueleto de la estación, pero los gritos cesaron. La lucha se detuvo. Cientos de seres se giraron para mirar al joven humano con un sucio uniforme de cargador de carga que estaba de pie en la entrada con un perro alienígena azul medianoche a su lado. Jake no tenía autoridad allí, ni rango, ni armas. No era nadie, solo otro trabajador que empujaba cajas por el salario mínimo. Pero en ese momento, con la influencia tranquilizadora de Comet extendiéndose entre la multitud y la desesperación, igualar a todos, nada de eso importaba. Las familias con niños se movieron hacia la izquierda, gritó Jake. Su voz resonó por toda la bahía. Heridos que no pueden caminar por sí mismos en el centro. Todos los demás forman filas a la derecha. Estamos sacando a todos, pero lo estamos haciendo organizados. ¿Quién te crees que eres?, exigió un oficial de seguridad, caminando hacia Jake con el arma en alto. Era un dracónido de 2.4 metros de altura cubierto de escamas acorazadas. Solo personal oficial. Apártate o pasa al pasillo. Comet dio un paso adelante, colocándose entre Jake y el guardia. Ese bajo sonido protector retumbó de nuevo en su pecho. Pero no fue el gruñido en sí lo que hizo que el draenido se congelara. Fue lo que vino con él. Una oleada de amor protector puro y puro, tan feroz,
tan absoluto que detuvo al guardia en medio de la amenaza. El Draenido nunca había sentido algo así. En su carrera militar, había experimentado lealtad, deber, incluso respeto. Pero esto era algo más allá de su comprensión. Esta criatura moriría por el humano sin dudarlo. No porque no fue por programación ni entrenamiento, sino por un vínculo tan profundo que trascendía las especies. El guardia bajó lentamente su arma, con la confusión reflejada en sus rasgos reptilianos. No tenemos tiempo para discutir, dijo Jake con voz firme. Otra brecha de contención, y toda esta sección podría estallar. Ayúdenme o quítense del medio, pero no voy a ver morir a esta gente porque estamos demasiado ocupados discutiendo sobre quién está al mando. Durante un largo instante, el guardia miró fijamente a Jake. Luego, inexplicablemente, asintió. ¿Qué necesitan? En cuestión de minutos, el caos se transformó. Jake se posicionó en la entrada de la bahía, dirigiendo el tráfico como si lo hubiera hecho toda su vida. Las familias con niños fueron trasladadas al frente de la fila de evacuación. Los heridos fueron trasladados en camillas improvisadas. Los que podían caminar formaron filas ordenadas, y entonces ocurrió algo más. Aparecieron otros humanos en la estación, trabajadores como Jake de las secciones inferiores. De alguna manera, se había corrido la voz por los pasillos de servicio de que uno de los suyos estaba organizando la evacuación. Una joven llamada Beth, que trabajaba en la estación, en las cocinas, comenzó a coordinar el triaje médico. Carecía de formación médica, pero tenía sentido común y compasión. Separó a los heridos graves de aquellos con heridas leves, asegurándose de que los limitados suministros médicos llegaran a donde más se necesitaban. Dani, una técnica de mantenimiento a la que Jake apenas conocía, se encargó de cargar las cápsulas de escape. Calculó la distribución del peso, se aseguró de que las familias permanecieran juntas y maximizó el espacio disponible sin sobrecargar las cápsulas más allá de los límites de seguridad. Troy, quien limpiaba las secciones residenciales superiores, de alguna manera convenció a un grupo de comerciantes adinerados para que entregaran sus suministros de emergencia acumulados. No los amenazó. Simplemente les habló, de humano a alienígena, apelando a algo que habían olvidado que tenían, la decencia básica. Las otras especies observaban desconcertadas. Estos humanos no tenían cadena de mando. Nadie les había asignado roles. Simplemente veían lo que había que hacer y lo hacían. Coordinándose únicamente mediante el contacto visual, asentimientos y una comprensión instintiva de lo que cada persona podía aportar. Comet se movió entre la multitud. Sus habilidades empáticas trabajaban a destajo. No pudo calmar a todos a la vez, pero se concentró en. La mayoría entró en pánico, los más asustados, dándoles la paz justa para pensar con claridad. Era un trabajo agotador. Jake podía sentir la tensión a través de su vínculo, pero Comet no se detuvo. Un niño extraterrestre lloraba, separado de su progenitor en el caos. Beth lo recogió sin dudarlo, abrazándolo fuerte y emitiendo sonidos tranquilizadores. Aunque no tenía ni idea de si el niño la entendía, el gesto, su calidez, lo calmó hasta que encontraron a su madre 10 minutos después. El ser de cristal que había sugerido matar a Jake en el pasillo derrumbado observaba todo esto con su cabeza facetada ladeada. No lo entiendo, le dijo al comerciante reptiliano que estaba cerca. Se supone que los humanos son primitivos, guiados por instintos básicos. ¿Por qué ayudan a todos? El comerciante terminó en voz baja. Su burla de la subasta parecía de hace una eternidad. No lo sé, pero Jake lo sabía. No era complicado. No era una gran filosofía humana ni una teoría emocional avanzada. Era simple. La gente estaba en problemas, así que la ayudabas. Eso era lo que hacías. No calculabas. Valor. No clasificaste las especies por sofisticación. Solo ayudaste porque era lo correcto. Otra explosión sacudió la estación más cerca esta vez. Las luces parpadearon. La gente gritó.
Mantén la calma, gritó Jake. Ya casi terminamos. Sigue adelante. Mantén las filas organizadas. Un comerciante adinerado, el mismo que había estado acaparando cápsulas de escape antes, avanzó. Mi nave. Pagué por el embarque prioritario. Debería ir primero. Antes de que Jake pudiera responder, el guardia de seguridad Draenido se interpuso entre ellos. Esperarás tu turno como todos los demás. El humano está al mando ahora. El comerciante lo miró con incredulidad. Estás recibiendo órdenes de un cargador. Estoy siguiendo a alguien que realmente sabe lo que hace, respondió el guardia rotundamente. La evacuación continuó. Una cápsula tras otra despegaron, llevando a las familias a un lugar seguro. Los heridos fueron atendidos y evacuados. Incluso el comerciante que se quejó finalmente abordó con vida gracias al sistema que Jake había creado. Durante todo el proceso, Comet permaneció al lado de Jake. La criatura temblaba de agotamiento. Sus habilidades empáticas lo superaban con creces. Sus límites normales. Pero cada vez que Jake se arrodillaba para ver cómo estaba, Comet le lamía la mano y lo empujaba de vuelta al trabajo. Todavía había gente que necesitaba ayuda. Una alienígena anciana, de una especie que Jake no reconoció, lo agarró del brazo mientras la ayudaba a llegar a una cápsula de evacuación. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz débil. Hemos tratado tan mal a los de tu especie. Te llamaron primitivo, inferior a nosotros. ¿Por qué arriesgarte por nosotros? Jake hizo una pausa, mirándola a los ojos. Por tu gente, eso es suficiente. La simpleza de la frase la hizo llorar. Cuando la bahía de evacuación finalmente comenzó a despejarse, Danny apareció junto a Jake. Ese es el último caso crítico. Tenemos quizás 10 minutos más antes de que esta sección se vuelva demasiado inestable. Luego cargamos las últimas cápsulas y salimos nosotros mismos, dijo Jake. Hay un problema, gritó Beth. Tenemos 3 personas de más en las cápsulas restantes. Alguien tiene que esperar al próximo transbordador de rescate, pero eso podría llevar horas. Esta sección podría no durar mucho tiempo. Los extraterrestres restantes se miraron unos a otros con nerviosismo. Nadie quería ofrecerse voluntariamente a quedarse. Jake respiró hondo. Esperaré. Saquen a todos los demás. No, dijo Troy inmediatamente. Tú organizas todo esto. Debería. Esperaré con el humano, dijo de repente el guardia de seguridad draconida. Todos se giraron para mirarlo. Si él se queda, yo me quedo. El comerciante reptil dio un paso adelante. ¿Y yo también? El ser de cristal que una vez había calculado que Jake era prescindible añadió en voz baja. Y yo, Jake, los miré atónito. No tienes por qué hacerlo. Nos salvaste la vida en el derrumbe, dijo el comerciante. Y luego salvaste a cientos más aquí. Si esperas que te rescaten, esperamos contigo. Beth agarró el hombro de Jake. El resto de nosotros nos aseguraremos de que envíen ese transbordador de rescate rápidamente. Será mejor que estés vivo cuando regresemos. Se lanzaron las últimas cápsulas de evacuación. Jake los vio irse y luego se volvió hacia los 4 extraterrestres que habían elegido quedarse con él. Cometa se apretó contra su pierna, exhausto, pero presente. Bueno, dijo Jake con una sonrisa cansada, supongo que será mejor que encontremos un lugar estructuralmente sólido para esperar a que esto pase. A medida que se adentraban en la estación de daños, buscando un lugar seguro, el guardia Draanid habló en voz baja. He estado en el ejército durante 20 años estándar. He servido con docenas de especies y he visto innumerables situaciones de crisis. Y Jake preguntó, nunca he visto algo parecido a lo que hicieron los humanos hoy. Sin órdenes, sin jerarquías, solo cooperación, compasión, como si fuera lo más natural de la galaxia. Jake se encogió de hombros. Quizás lo sea. Quizás el resto de ustedes simplemente lo olvidaron. El comerciante se rió. Una verdadera risa esta vez sin crueldad.
Los humanos primitivos enseñaron a las civilizaciones avanzadas cómo ser civilizadas. El universo tiene un sentido de ironía. Por encima de ellos, la estación gemía amenazante. Pero de alguna manera, con Comet a su lado y estos antiguos enemigos convertidos en aliados a su alrededor, Jake se sintió extrañamente tranquilo. Hoy le mostraron algo a la galaxia, algo importante. Y pase lo que pase después, esa verdad sobrevivirá. El barco de rescate llegó 43 minutos después. Hacia Jake, acurrucado en un armario de mantenimiento reforzado con 4 extraterrestres y un cometa exhausto. Pareció que habían pasado horas. La estación había continuado sus ataques mortales a su alrededor, gimiendo y temblando con cada nuevo fallo estructural, pero habían sobrevivido. Cuando las puertas de la lanzadera se abrieron y apareció el rostro de Beth, Jake nunca se había sentido tan aliviado de ver a alguien en su vida. «Te dije que volveríamos rápido», dijo, sonriendo a pesar de las lágrimas en las mejillas. El viaje al refugio de emergencia duró 2 horas. Jake pasó la mayor parte del tiempo con Comet acurrucado en su regazo. Ambos finalmente se permitieron sentir el agotamiento que había sido superado por la adrenalina pura. El guardia dracónido estaba sentado frente a ellos, todavía observando a Jake con esa expresión confundida y fascinada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jake finalmente. «Vector», respondió el guardia. «Y te debo una disculpa». «Sil, en realidad. He tratado a los humanos con desprecio desde que su especie se unió a la comunidad galáctica. Creí que estabas por debajo de nosotros. Pensé que tus emociones te debilitaban». Jake rascó detrás de la oreja desgarrada de Comet, un gesto familiar que lo tranquilizó. Y ahora Vector se quedó en silencio por un largo momento. «Ahora creo que tal vez lo entendimos al revés. Tal vez sentir las cosas profundamente no sea debilidad. Tal vez sea lo más fuerte que alguien puede hacer». El refugio de emergencia era un caos cuando llegaron, pero un caos organizado. Miles de evacuados de Kepler 442 estaban siendo procesados, recibiendo atención médica, asignándose alojamiento temporal. Jake cumplió con los trámites en un día. Respondió preguntas, le vendaron el hombro lesionado, se aseguró de que Comet recibiera la atención médica adecuada para sus capacidades empáticas, que estaban al límite. Esperaba que ese fuera el final. Sobrevivió a un desastre, nada más. Encontraría otro trabajo en algún lugar, mantendría la cabeza baja, seguiría enviando dinero a su hermana. Pero el universo tenía otros planes. Alguien había grabado la evacuación. De hecho, varias personas con dispositivos personales y grabaciones de seguridad. En 24 horas, los videos estaban por todas partes. Las cadenas de noticias galácticas los reprodujeron una y otra vez. Las redes sociales de miles de mundos rebosaban de comentarios. Las grabaciones mostraban a Jake organizando el caos. Mostró a los humanos trabajando juntos con una cooperación instintiva que otras especies encontraron notable. Mostró a Comet, la criatura defectuosa, salvando vidas con habilidades que antes se consideraban inútiles. Pero lo más importante, mostró el momento en que esos seres ricos y sofisticados lucharon como animales mientras los humanos primitivos creaban orden mediante la simple compasión. El contraste fue marcado, inevitable, incómodo para muchos. Jake se despertó 3 días después del desastre y encontró su comunicador personal inundado de mensajes. Organizaciones de noticias que buscaban entrevistas, empresas que ofrecían trabajo, pero también algo más. Disculpas. Cientos de ellas de seres que nunca había conocido, diciendo que se habían equivocado con los humanos, equivocados sobre el verdadero significado de la fuerza. El comerciante reptil que se había burlado de él en la subasta encontró a Jake en la cafetería del alojamiento temporal. Se acercó despacio, con respeto, y cuando habló, su voz no transmitía nada de su anterior arrogancia. He pasado los últimos 3 días pensando en lo que te dije en la subasta, en los pasillos, en los chistes que hice. Hizo una pausa, luchando con las palabras.
Te llamé primitivo. Dije que tu compañero era defectuoso. Me equivoqué en todo. Jake levantó la vista de su comida. ¿Por qué me dices esto? Porque te lo mereces. Y porque he contactado con los KYX de su mundo natal. Han sido abandonados por la comunidad galáctica. Considerados demasiado sensibles para una sociedad civilizada. Estoy usando mis conexiones comerciales para establecer líneas de suministro, comida, medicinas, materiales de construcción. No deberían sufrir porque fuéramos demasiado sofisticados para entender lo que ofrecían. Jake sintió un nudo en la garganta. Eso es realmente bueno. Es lo menos que puedo hacer. El comerciante puso una ficha de crédito sobre la mesa. Esto es lo que he ganado con las subastas de criaturas como tu cometa. Todo. Úsalo para ayudar a los demás. Sabrás qué hacer con él mejor que yo. Después de irse, Jake se quedó mirando la ficha. Contenía más créditos de los que ganaría en 5 años cargando. Cometa le dio un codazo en la mano y Jake sonrió. Sí, amigo. Sé exactamente qué hacer con él. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia 2 semanas después del desastre. El tema era el estatus de la humanidad en la sociedad galáctica. Durante años, los humanos habían sido clasificados como una especie en desarrollo, con una representación limitada y derechos restringidos. Las imágenes del desastre obligaron a una reevaluación. Jake no asistió, pero vio la transmisión con Beth, Danny, Troy y un grupo creciente de humanos y alienígenas que comenzaban a reunirse a su alrededor. Vector también estaba allí, tras haber solicitado una transferencia para trabajar con comunidades humanas. El representante del Consejo del Imperio Centauri habló primero. Las imágenes de la estación Kepler 442 revelan capacidades que no reconocimos en la humanidad. Su capacidad de cooperación inmediata, su compasión instintiva, su capacidad para crear orden a partir del caos mediante la conexión emocional en lugar del control jerárquico. Estos no son rasgos primitivos. Son sofisticados mecanismos de supervivencia que, en nuestra búsqueda del desapego emocional, podríamos haber perdido. El debate duró horas. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos miembros del Consejo argumentaron que un desastre no demostraba nada, pero la situación había cambiado. Al final de la sesión, la humanidad obtuvo un estatus pleno en la comunidad galáctica. Igualdad, representación, igualdad de derechos, reconocimiento como especie con algo valioso que aportar. Jake apagó la transmisión y miró a la gente que lo rodeaba. Esto no cambia nada, ¿sabes? Aún tenemos trabajo por hacer. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Beth. Jake sacó planos en su tableta de datos. Diseños en los que había estado trabajando con los créditos de los comerciantes. Un centro de rescate y rehabilitación para criaturas como Cometa, para especies que otras civilizaciones han abandonado o considerado defectuosas. Les daremos hogares, les ayudaremos a sanar, le mostraremos a la galaxia que los lazos emocionales no son debilidades. ¿Dónde?, preguntó Danny. ¿Aquí en esta estación de emergencia? Tiene mucho espacio y después del desastre, de todos modos van a reconstruirlo. ¿Por qué no construir algo nuevo? Durante los meses siguientes, la visión de Jake se hizo realidad. El centro comenzó pequeño, con solo unas pocas habitaciones y un puñado de criaturas rescatadas. Pero se corrió la voz. Las donaciones llegaron a raudales, no solo de humanos, sino también de extraterrestres que habían presenciado lo sucedido en Kepler. 442. El ejército dracónido envió apoyo. Los comerciantes centuris financiaron la expansión. Incluso el Consejo Galáctico proporcionó subvenciones. Comet se convirtió en el primer animal de terapia oficial del centro. Sus habilidades empáticas finalmente se reconocieron como valiosas. Trabajó con refugiados traumatizados del desastre, con criaturas rescatadas que aprendían a confiar de nuevo en niños de docenas de especies que necesitaban consuelo. Jake entrenó a otros equipos de humanos extraterrestres, enseñándoles lo que le resultaba natural:
como escuchar con más que los oídos, como sentir con más que las manos, como crear vínculos que trascendían las especies y la cultura. Las civilizaciones sofisticadas observaron y aprendieron, conmovidas por las lecciones de seres que antes habían rechazado. 6 meses después del desastre, la hermana de Jake, Riley, llegó a la estación. Había terminado su carrera de maestra y quería ayudar. Sal, dijo, abrazando fuerte a su hermano. La tierra se enteró de lo que hiciste. Están orgullosos. Yo también lo estoy y quiero formar parte de esto. Jake le mostró el centro, le presentó a Comet y le explicó el trabajo que hacían. Mientras caminaban por las salas de rehabilitación donde ahora prosperaban decenas de criaturas que antes habían sido rechazadas, Riley se detuvo y se quedó mirando. Cambiaste las cosas, dijo Jake, arrodillándose para rascarle la oreja a Comet. Solo les recordamos a todos algo que habían olvidado. Que cuidarnos unos a otros no es algo primitivo. Es lo más avanzado que cualquiera de nosotros puede hacer. Esa noche, Jake estaba sentado en su nuevo aposento, mucho más grande que su antiguo armario de mantenimiento, pero aún modesto. Comet yacía a su lado, sano y feliz, con su pelaje finalmente arreglado adecuadamente, aunque la oreja rota nunca sanaría por completo. A ninguno de los dos le importó. Fue un recordatorio de dónde habían estado y de lo que habían sobrevivido juntos. A través de su vínculo, Jake sintió la satisfacción de Comet. La criatura había pasado sus primeros años de vida siendo rechazada, diciéndole que era defectuosa y tratada como si no valiera nada. Ahora pasaba sus días ayudando a otros a sanar. Valorado exactamente por lo que era. ¿Sabes qué es lo gracioso? Jake dijo suavemente. Todos piensan que te salvé. Pero realmente, me salvaste. Me dio un propósito. Me mostró que ser emocional, preocuparse profundamente y sentir las cosas completamente no es algo que se deba ocultar o de lo que avergonzarse. Es nuestra fuerza. La cola del cometa golpeó el suelo. Y a través de su vínculo, Jake sintió la respuesta claramente. Nos salvamos el uno al otro. Al otro lado de la estación, en centros de alojamiento temporal y de rehabilitación, en naves que regresaban a casa y en las cámaras del Consejo debatiendo nuevas políticas, seres de cientos de mundos hablaban sobre el humano y su perro. La historia se había extendido más allá de las imágenes del desastre y se había convertido en algo más grande, un símbolo, un recordatorio. La galaxia había pasado milenios buscando la sofisticación, el control emocional y el avance tecnológico. Habían creado maravillas, viajado por las estrellas y construido civilizaciones que abarcan sistemas solares. Pero en algún punto del camino, perdieron algo esencial. Un joven cargador humano y un perro alienígena rechazado les habían mostrado lo que habían perdido. El poder simple, radical y transformador del amor incondicional. No es el amor romántico ni la obligación familiar, sino el tipo de amor que ve a otro ser sufrir y dice simplemente, puedo ayudar. No fue complicado. No se requirió tecnología avanzada ni filosofía sofisticada. Solo se necesitaba estar dispuesto a sentir, a preocuparnos y a conectarnos a través de cualquier límite. Y eso más que cualquier arma o logro científico conmovió a todos. Jake se cubrió con una manta y Comet se preparó para dormir. El mañana traería más trabajo, más desafíos, más criaturas que necesitarían ayuda. Pero esta noche, en ese momento de tranquilidad, se permitió sentirse orgulloso. No de él mismo específicamente, sino de lo que todos habían demostrado juntos. Que la mayor exportación de la humanidad a las estrellas no fue la tecnología ni el arte ni el poder militar. Era algo mucho más simple y mucho más poderoso. El coraje de amar abiertamente, profundamente y sin reservas. Cometa suspiró contento, ya dormido. Jake sonrió y cerró los ojos. El universo nunca volvería a ser el mismo.